Amigos de Gritos en la Noche, bienvenidos una vez más a otro video de este canal. Este es el primer video del mes de octubre donde, como ya les habíamos anunciado, vamos a tener más actividad, más historias para que ustedes puedan escuchar solos o con su familia o con sus amigos. Y empezamos este especial del mes de octubre con la compilación de la historia de Ella Vive Aquí, en su formato extendido, las 3 partes juntas. Así que ya lo saben, si les gusta este video, por favor denle pulgar arriba, dejen sus comentarios en la parte de abajo y únanse a nuestras redes sociales. Los links también pueden encontrarlos en la parte de abajo, en la descripción del video. Ya lo saben, quédense con nosotros, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y disfruten. Cuando era niño, solía jugar con Pedro. Él era el mejor de mis amigos. Teníamos aproximadamente la misma edad y nos acoplábamos muy bien para platicar, correr, contarnos bromas y hasta molestarnos. Los mejores momentos de mi infancia temprana fueron con él. Sí, supongo que muchas personas experimentan esa clase de amistades en la infancia. El único problema es que Pedro en realidad no estaba ahí. Pedro era un niño que mis padres, mis tíos y abuelos veían caminar entre las sombras de la casa en donde vivíamos. En realidad, nunca fue un problema. No era una presencia que causara miedo. Y así como llegó, cuando cumplí 8 años, poco a poco se desvaneció. Esa fue mi historia de fantasmas. No lo fue. Ojalá pudiera decir que esa fue la única experiencia paranormal que he vivido. Pero lo que tengo que contarles en realidad es algo mucho más reciente. Algo que sin duda marcó un antes y después de mi vida y que ha dejado una importante huella en la existencia de todos los que fueron parte de esta historia. Pedro en realidad fue una gran compañía esos primeros años de mi vida. Luego creo que fui un niño bastante feliz, al menos en lo general. Yo vivía solo con mi madre. Mi padre nos dejó cuando yo tenía 2 años y nunca más lo volví a ver. Francamente, ni siquiera lo recuerdo. Poco tiempo después, nos fuimos a vivir con mis abuelos. Mi abuelo tenía un terreno bastante grande. Se había hecho de este lugar hace muchos años y por aquel tiempo había logrado fincar una casita. Y consciente de la situación de mi mamá, construyó un cuarto extra para nosotros y nos fuimos para allá. Prácticamente todos estrenamos la casa. Mis abuelos, mi tía, mi mamá y yo. Esa casa que, sin saberlo, nos marcaría como nada en esta vida. Como les digo, tuve una infancia muy bonita. Además, fui muy consentido por muchos años, siendo nieto único. Hasta que tenía 12 y mi tía tuvo a mi prima Carla. Yo quería mucho a esa niña. Bueno, la quiero, pero en aquel momento llenó de más amor ese lugar. Sin embargo, una nube negra poco a poco se acercaba. Cuando estaba en la prepa, no sé si fueron el clásico cambio hormonal o la ausencia de mi padre, o tal vez ambas cosas. Pero en aquel momento probé el alcohol y las drogas por primera vez.
A partir de ahí, una espiral de decadencia poco a poco tomaría el lugar principal en mi vida, hasta llevarme a caer en lo más fuerte de la adicción a los 22 años. Cuando yo estaba en mi peor momento, mi mamá enfermó. El cáncer decidió vivir en ella y empezó a lidiar con esa enfermedad y sus complicaciones. La noticia me cayó como un balde de agua fría y entonces decidí, por mi propia mano, internarme en un lugar para recuperarme de mis adicciones y estar bien para ella. Sin embargo, no fue nada fácil. Tuve muchas recaídas. Recuerdo que un día, durante mi periodo de recuperación, tuve un sueño muy extraño. En este sueño yo entraba volando a la casa de mis abuelos. Los veía dormir. Luego iba al cuarto de mi tía y mi prima, y también dormían plácidamente. Posteriormente, recuerdo que empecé a tener mucho frío dentro del sueño. Entonces, escuché la voz de mi mamá que me llamaba. Hijo, hijo. Yo me apresuraba flotando en el aire hacia el cuarto donde dormía ella, pero estaba tranquilamente dormida. La observaba tan calmada. En aquel momento, de algún modo, resolví que no podía postergarlo más y que me recuperaría para estar con ella, porque mis adicciones y la preocupación mermaban su salud. Empecé poco a poco a alejarme de aquella calmada escena. Y cuando mi cuerpo salía flotando del cuarto de mi mamá, al atravesar el patio, junto a un árbol de limones, la vi. Una mujer mayor, aunque no anciana, en un vestido largo y negro, y con una mirada muy severa me veía alejarme. Recuerdo que le grité, ¿quién eres? Pero no respondía, y todo se tornaba súbitamente negro. Desperté de repente. Al día siguiente yo estaba decidido a estar mejor. Estaba muy entusiasmado por mejorarme y estar con mi mamá, regresarle un poco del tiempo que habíamos perdido. Cerca del mediodía, en aquel centro de rehabilitación, recibí una llamada. Era mi tía. Al parecer, la noche anterior, mi mamá se había ido a dormir muy cansada. Por la mañana creyeron que estaba agotada por sus tratamientos. Finalmente, como no salía, fueron a despertarla. Descubrieron entonces que mi mamá estaba muerta. Aquello me destruyó. Ni siquiera recuerdo bien ese momento, pero entre gritos y llanto tuvieron que sedarme. Estaba tan mal que no podía. Bueno, no quería levantarme durante los días siguientes. No fui al velorio de mi madre. Durante esas 3 semanas tuve sueños muy extraños. Sueños donde esa misma mujer andaba por la casa de mis abuelos caminando, mientras yo los visitaba, en lo que después entendería eran proyecciones astrales. Por fin, después de todos esos días, salí. Recuerdo que era un jueves. Ese día sí me paré de la cama. Desayuné, me bañé y hablé con mis coaches de recuperación. Aquel jueves me di de baja de aquel lugar, dispuesto a no volver nunca más. En el camino a casa, pasé a una iglesia. Quería hacer unas oraciones por el alma de mi madre y tal vez en ese lugar sagrado lograr hablar con ella, pedirle perdón y así poder desahogarme un poco.
Era la iglesia de la colonia vecina. Esa tarde, cuando pasé por ahí, estaba abierta y entré. En la iglesia solo estaba una señora de apariencia indígena, con una canasta de dulces y sus niños, tal vez refugiándose un poco. Me fui a una banca cerca del sagrario y me arrodillé. Comencé a rezar y a hablar con mi madre. En algún momento las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Le juré que corregiría mi vida y que todo lo haría por mí, pero también por su memoria. Cuando estaba secando mis lágrimas, una risita burlona me sacó de concentración. Volteé a todos lados. No sé en qué momento la señora indígena se había ido, pero en las bancas traseras, una anciana arrodillada, con la cabeza totalmente cubierta por un rebozo, se reía burlonamente, mientras parecía estar viéndome debajo de aquella tela. En aquel momento intenté regresar a lo mío, pero sus macabras risitas me perturbaban. Decidí entonces irme y mientras caminaba hacia la salida, ella dijo: ¿Ella se la llevó? Un escalofrío muy intenso recorrió mi espalda, pero no me detuve. Con el miedo que surgió en mí en ese momento, di muy rápido unos pasos hacia afuera de la iglesia. Ahí me detuve para tomar aire. Me repetía en la cabeza que seguramente era una viejita loca y que no debía darle importancia. Tomé un respiro y caminé. Después de avanzar unas cuadras, llegué a la casa de mis abuelos. Me quedé parado unos minutos afuera, reuniendo el valor para volver a ver a la cara a mi familia, pero también para entrar a ese lugar donde había estado mi mamá sus últimos días. ¡Hey, hermano! ¡Qué gusto! Desde el otro lado de la calle, Sergio se apresuró a abrazarme y a darme el pésame de manera muy sentida. Cuando era niño, una vez que Pedro se retiró de mi vida, encontré una gran amistad en Sergio. Lo consideraba casi mi hermano, pero yo mismo me había alejado de él con mis adicciones. Sin embargo, siempre que podía, él se acercaba a mí para hablar y darme su apoyo en cualquier cosa, incluso para tratar de ayudarme en mis problemas. Aquel día hablamos un poco y acordamos vernos para platicar en los días siguientes. Le prometí que esta vez yo había regresado para quedarme. Su cara reflejó la alegría que eso le provocaba. Él vivía prácticamente frente a la casa de mis abuelos, así que fácilmente podíamos vernos. Entré a la casa. Mi familia en realidad me recibió casi como si fuera una fiesta sorpresa. Estaban muy felices de tenerme ahí. Después de todo, era yo el vínculo más tangible que tenían con mi madre. Todo fue risas y mucho amor en aquel momento. Creo que nadie quería hablar de la muerte. Al anochecer todos se fueron a dormir temprano. Y yo también decidí irme a mi cuarto. Cuando empecé a hacerme adulto, se construyó otro cuarto para mí en el patio, junto al que originalmente teníamos mi mamá y yo. Me dispuse a intentar dormir, pero los sentimientos no me dejaban. Empecé a llorar. Lloré como si no pudiera detenerme. Pero en medio de la noche lo noté. Otro llanto de mujer irrumpía en el silencio. En aquel momento me levanté de la cama, salí con cautela al patio y escuché con atención. Ese llanto venía del cuarto de lado, el cuarto de mi madre. Abrí su puerta de manera estrepitosa y no había nadie allá adentro.
Yo mismo revisé. Solo había una oscuridad muy profunda, apenas perturbada por la luz de la luna que entraba por la única ventana en la habitación. Pero una sensación de que desde las sombras alguien me observaba me obligó a cerrar rápidamente e irme de nuevo a mi habitación. Esa noche estuve cuestionándome qué pasaba y en algún momento me dormí. Por la mañana, entre sueños, vi el cielo clarear y en eso escuché la voz de mi madre. ¡Despierta! Aquellas palabras me hicieron reaccionar de inmediato y abrí los ojos tan rápido como pude. Pero lo que vi enfrente de mí no era mi madre. En medio de aquella oscuridad, esa mujer del vestido negro me miraba desde la esquina izquierda de la cama. Pude ver su rostro anciano sonreírme de manera macabra. En cuestión de segundos me levanté, pero lo que en realidad pasó fue que desperté. Aquello también lo había soñado. Parecía un sueño dentro de otro sueño. Miré el reloj. Era casi mediodía y salí de la cama. Mi abuelo había salido a hacer algunos encargos y mi tía y mi prima habían ido al mercado. Mi abuela estaba en la cocina. La ventana de esta también daba al patio y yo podía verla desde la entrada de mi cuarto. Me dirigí hacia allá para desayunar. Mi abuela me preparó unos huevos con chorizo que tanto me gustaban. Mientras comía, hablamos de mi mamá, de sus últimos días y de las cosas que decía que veía. Cosas que todos creyeron que eran culpa de los medicamentos tan fuertes que tomaba. Pero por lo que yo había experimentado esos días, no estaba convencido de que fueran alucinaciones. ¡Despierta! Desperté bañado en sudor y con un ataque de pánico. Rápidamente me incorporé y alcancé un vaso de agua que se encontraba sobre mi cómoda. Eran las 4:26 de la mañana y no pude volver a dormir. Todo aquel día había estado muy intranquilo y las cosas parecían no mejorar. Como les dije, durante la mañana, mientras desayunaba con mi abuela, ella me habló un poco del estado de mi madre en sus últimas semanas. Aquel cáncer, cuando se diagnosticó, estaba ya en un estado bastante avanzado. Los tratamientos fueron bastante fuertes y la hacían sentir muy débil y alucinar ocasionalmente. Cuando mi abuela me dijo esto, le pregunté: ¿qué clase de alucinaciones, abuela? Locuras de enfermos, hijo, exclamó tratando de no darle importancia. Abue, cuéntame, quiero saber. Mi abuela entonces, a pesar de negarse un poco, me empezó a contar. Al parecer, solo un poco después de que me interné y que mi madre empezó sus tratamientos, empezó a decir que veía cosas. En principio, unas figuras oscuras que decía que la vigilaban desde las sombras de su cuarto. Pocos días después, una viejita. Una mujer anciana que estaba cerca de ella siempre que estaba en la casa y que parecía no querer dejarla sola. Mi abuela se levantó y no quiso hablar más del tema, diciendo que no valía la pena,
que no había que sugestionarse porque esas eran reacciones a la toxicidad de los medicamentos, según ella. Yo no dije nada, pero en mi cabeza seguía pensando que nada de eso parecía ocasional. Aquella tarde me sentía muy triste. Decidí intentar despejar mi mente y me puse a hacer limpieza en mi cuarto. Tiré cosas que ya no me servían y saqué ropa que ya no me quedaba. Entre las cosas que moví, encontré unos viejos álbumes de fotos. Pasé probablemente 2 horas viendo viejas fotografías de mi mamá y mis abuelos. Ocasionalmente derramaba lágrimas, reviviendo en mi mente los bellos momentos con mi madre. Y otras cuantas también se derramaron por culpa de no haber pasado más momentos así con ella y no tener más recuerdos como esos. Había sido un tonto y no había sabido ser un buen hijo. Mientras pasaba ese tiempo con mis pensamientos, regresaron mi tía y mi prima. Alcancé a escuchar que mi abuela les dijo que yo estaba ordenando cosas en mi cuarto y supongo que decidieron no molestarme. Un par de horas después, creo que eran alrededor de las 6 de la tarde, mi prima fue a verme. Yo ya estaba casi terminando de acomodar mis cosas, pero ocasionalmente sollozaba si algo me recordaba a mi madre. ¿Ya me lo acabas?, me dijo. Ya casi acabo. ¿Quieres que veamos una película?, me comentó impaciente. Claro, Carla, en un momento. Pero antes, ¿puedes ayudarme con algo? Ella asintió. ¿Podrías contarme algo de las alucinaciones de mi mamá? ¿Sabes qué le pasaba? Eso, me dijo, y su expresión se puso muy seria de inmediato. Después de pedirle que me contara, ella no tuvo en realidad reparo en hacerlo, aunque no sé si debía ser que una niña de 11 años reviviera todo aquello, pero yo necesitaba saber. Desde la perspectiva de Carla, mi mamá empezó a despertarse gritando y llorando. Pensaron que era por los dolores, pero la realidad es que mi madre, más que dolorida, estaba aterrada. Decía que una viejita le susurraba en sueños y que cuando despertaba súbitamente por las noches, la veía ahí, de pie, en la esquina de su cama, simplemente viéndola, sonriendo con una mueca muy grande, como si los labios se le extendieran casi de oreja a oreja. Mis abuelos en principio no hicieron caso, pero poco a poco después también la empezarían a ver. Tanto ellos como mi tía y mi prima empezaron a ver de reojo sombras que se movían por la casa, en los pasillos. Mi prima dice que una vez mientras jugaba, sintió que algo la veía desde el cuarto de mi mamá, que tenía la puerta abierta. Al acercarse, alcanzó a ver cómo se asomaba lentamente esa arrugada mujer. Corrió entonces a contarle a mi tía y fueron a ver a mi mamá, pero ella solo estaba dormida. Mis abuelos por las noches escuchaban que los trastes en la cocina se golpeaban sin razón alguna. Luego, un día que llegaron del supermercado, al atravesar el patio, la vieron claramente. Aquella viejita los veía sonriente desde la ventana de la cocina, sin apartarles la vista ni un minuto. Las 4 mujeres se abrazaron y mi abuelo entró maldiciendo y diciendo groserías, más enojado que asustado. Nadie sabe cómo, pero de repente ese espectro se desvaneció en la negrura de la cocina, que tenía las luces apagadas. Dice mi prima que su mamá un día salió con sus amigas del trabajo. Era un viernes y regresó ya entrada la madrugada.
Al entrar, escuchó levemente que mi mamá respiraba con dificultad y se espantó, así que se apresuró y abrió la puerta del cuarto, solo para darse cuenta que mi mamá dormía plácidamente, sin hacer ningún ruido. Volvió a cerrar la puerta y otra vez escuchó ese jadeo inquietante. Empujó nuevamente la puerta y una vez más mi mamá estaba dormida muy tranquila. Mientras tanto, el jadeo se volvió a escuchar. Ahora estaba viendo a mi mamá y también estaba escuchando ese sonido. Fue entonces que se dio cuenta. El jadeo venía desde detrás de ella. Volteó rápidamente y de entrada no vio nada. Solo sentía como si algo estuviera ahí, junto a ella. Se espantó tanto que se echó para atrás casi tropezando dentro del cuarto de mi mamá y cerró azotando la puerta por dentro. Ese alboroto despertó a mi madre, quien, en lugar de lucir sorprendida o preocupada, lo primero que dijo fue: «Es ella, ¿verdad?». Mi tía, casi llorando, ponía el seguro mientras tocaban con lentos golpes desde afuera aquella puerta. Mi mamá y mi tía se pusieron a rezar y probablemente en menos de un minuto todo acabó. Tomaron algunas cobijas de mi madre y atravesaron el patio rápidamente sin dejar de rezar para irse a dormir con Carla, quien en aquel momento no supo qué pasaba y tras medio despertar, en realidad decidió seguir dormida. Todas aquellas experiencias mi abuelo había decidido que eran alucinaciones de la enfermedad de mi mamá, sin importarle que todos habían visto o escuchado algo. Tras lo que me contó mi prima, se desvaneció la tristeza y se convirtió en preocupación. ¿Qué era eso que había llegado por alguna razón a nuestra casa? ¿Habría tenido algo que ver con la muerte de mi madre? No tenía respuestas a estas interrogantes, así que para evitar romperme la cabeza, salí a la tienda por un refresco y un cigarro. Me senté en la banqueta para fumar y tomar mi bebida. Mientras estaba ahí, un carro blanco se aproximó, estacionándose frente a mí. Sergio bajó de aquel auto, que rápidamente se alejó entre las calles de la colonia. Nos saludamos y platicamos brevemente sobre su día y sus aventuras recientes. Tenía mucho que no estábamos juntos y platicábamos de tonterías. Pude reírme un rato de sus ocurrencias. «¿Cómo estás tomando lo de tu mamá?», me dijo. «Pues, no creo que algo así pueda tomarse bien, pero lo estoy tratando de asimilar de la mejor manera. Lo que me tiene preocupado es otra cosa». «¿Qué cosa? Cuéntame, hermano». No estaba convencido de compartir aquello con la gente externa a la familia, pero después de todo, Sergio era casi un miembro honorario de nuestro clan familiar. Tan detallado como pude, le conté lo que había pasado, lo que yo había visto y lo que mi prima Carla me había dicho que se había vivido en la casa. Cuando menos me di cuenta, Sergio estaba muy callado y viendo hacia el piso. Yo también la he visto», me dijo muy serio. «Desde el segundo piso de mi casa alcanzo a ver tu patio. Lo sabes, ¿no?». Yo asentí muy interesado. Mira, un día que tu mamá tuvo que ir al hospital, tus abuelos la llevaron. Tu tía estaba en el trabajo y Carla se quedó en mi casa, con mi mamá. Yo, cuando llegué de trabajar, las encontré muy entretenidas viendo televisión. Me comentaron que pasarían por ella más tarde y subí a mi cuarto. Pero al atravesar el pasillo, por el ventanal, vi cómo las luces de tu casa se prendían. Primero la cocina, luego la sala y luego el cuarto de tu mamá. Mientras me quedaba viendo detenidamente hacia allá, del lado opuesto del patio,
noté que una figura caminaba muy lentamente. Puse mucha atención y noté que era una viejita que caminaba desde el área de la cocina, por el patio, hacia el zaguán de la casa. Yo estaba muy intrigado. No conocía a esa señora, pero caminaba muy calmadamente como para ser una intrusa. Justo antes de llegar a la barda del zaguán donde la iba a perder de vista, me miró. Volteó sus ojos directamente hacia mí, lo cual de inmediato me hizo inclinarme hacia atrás, intentando que no me viera. La barda la cubrió y la perdí de vista. Pensé que iba a abrir la puerta y saldría, pero eso nunca pasó. Me quedé viendo fijamente unos minutos más hacia la puerta y cuando menos me di cuenta, esa viejita volvió a atravesar el patio para meterse a tu casa. Pero me aterrorizó, hermano, ya que esta vez no iba caminando tranquilamente. Iba corriendo. Iba corriendo con pies y manos como un animal, surcando el patio, haciendo zigzags. La puerta de tu casa pareció abrirse sola y ella entró en esa posición. La puerta se azotó detrás de ella y todas las luces se apagaron. Yo me fui a mi cuarto perturbado, pero no le dije nada a nadie de lo que vi. Pasarían 2 horas más para que llegara tu familia y vinieran por tu prima. Cuando llegaron, los acompañé hasta tu casa sin decirles nada, pero con los sentidos alerta por si veía algo. Pero nada pasó. Yo sé que seguro no crees en estas cosas, hermano, pero la mamá de mi mejor amiga del trabajo es como, no sé, curandera o algo así. Dice que es sensible a esas cosas. Si quieres le digo que venga. No creo que nada se pierda. Lo que me había dicho Sergio me había dejado muy impactado. Claro que en cualquier otra circunstancia le diría que no, pero esta vez creo que lo único que me quedaba era decir que sí. Podrías considerarte creyente o no, pero lo paranormal existe. El hecho de que no lo hayas experimentado no quiere decir que no esté ahí. Probablemente incluso en tu misma casa. Tal vez, cuando apagas la luz, algo deambula en las sombras. Esos pequeños ruidos que escuchas por la noche tal vez son de algo que anda por ahí merodeando en la soledad de tu sala, de tu cocina o de tu baño, esperando la perfecta oportunidad para acercarse a ti o a quien viva contigo, para molestar o intentar robarles algo de su energía, de su humanidad. O quién sabe, en el mejor de los casos, solo es algo que busca observarte. Quizá mientras duermes esa presencia sale de su mundano escondite en la oscuridad y te observa dormir detenidamente. Tal vez, en este momento, no voltees, pero eso que sientes detrás de tu hombro derecho, eso que te hace sentir un ligero escalofrío o tocarte el hombro, tal vez eso es la prueba de que todo en lo que no creías existe. Sergio le explicó las cosas a la mamá de su amiga y después me comunicó por teléfono con ella. Le pedí que por favor nos visitara y nos dijera si ella podía sentir algo y tal vez podía aconsejarnos sobre qué hacer
Con un aire de duda, la señora aceptó. Acordamos que la siguiente tarde, Sergio iría a dejar a su amiga a su casa y ahí recogería a su mamá para que viniera con nosotros. Aquella noche me fui a dormir y soñé con mi madre. La encontré en un prado verde y nos abrazamos. Se veía feliz. Me dijo que todo estaba bien y que me extrañaba. Pero después de estar un rato con ella, todo empezó a ponerse extraño. Me dijo que debía proteger a mis abuelos y a mi tía porque algo habitaba en nuestra casa. Recuerdo que en ese momento me di cuenta que estaba dormido. No sé, como que me hice consciente de eso, y mi corazón empezó a palpitar fuertemente, mientras la figura de mi madre se desvanecía y una risa macabra se empezaba a escuchar a lo lejos. Entonces yo veía a esta anciana caminar, viniendo desde la lejanía, viéndome fijamente. Todo el ambiente empezaba a hacerse más oscuro y entonces en mi mente me empezaba a repetir a mí mismo: ¡Despierta! ¡Despierta! Aquella anciana vestida de negro poco a poco se acercaba y un escalofrío recorrió mi cuerpo y fue tan real que casi pensé que mi cuerpo se había sacudido en la cama. En ese momento, aquella mujer ya estaba casi a unos 3 metros de distancia y se quedó, de repente, muy quieta, con una sonrisa enorme, horrible, llena de dientes amarillos. En ese momento, como de golpe, solo escuché la voz de mi madre decir: ¡Despierta! Abrí los ojos como en un ataque de pánico. Un frío muy penetrante invadía mi cuarto. Y mientras reflexionaba sobre lo que había soñado y lo que había pasado con Sergio, imaginaba 1000 cosas sobre cómo sería el encuentro con la mamá de su amiga. Como les dije, no volví a dormir. Y el tiempo ese día se pasó muy lento. A las 6 de la tarde, Sergio me envió un mensaje que ya iba saliendo de su trabajo y a las 7:40 de la noche tocaron a mi puerta. ¿Cómo estás?, dijo Sergio mientras me abrazaba y entraba a la casa. Detrás de él, una señora pequeña y delgada, de rasgos casi indígenas, entró y me saludó. Mira, hermano, ella es doña Pera, la mamá de mi amiga, me dijo Sergio. Mi tía y mis abuelos, que eran los únicos en la casa, salieron a saludar a la señora también. Y ella, con un gesto amable, nos dijo que mi amigo ya le había explicado más o menos lo que pasaba y quería, si era posible, entrar ella sola a la casa. Todos asentimos. La señora entonces dio unos pasos hacia el centro del patio y repentinamente se detuvo un momento, volteando la cabeza como viendo a todos lados. Finalmente siguió caminando muy lento y entró a la casa. Nosotros podíamos verla por las ventanas y todo parecía muy tranquilo, aunque la señora estaba muy seria y parecía estar recitando algo, pero no veíamos nada extraño. Finalmente, después de dar varias vueltas adentro, la señora salió nuevamente al patio
y lentamente se dirigió a mi cuarto primero, sin que hubiera ninguna novedad. Luego al de mi madre. En ese cuarto mi abuela había dejado una veladora sobre un plato con agua. Cuando la señora llevaba unos 30 segundos dentro de aquel cuarto, las puertas de toda la casa se azotaron violentamente. Y a través de las cortinas translúcidas pudimos ver una gran luz, como si aquella veladora diera un flamazo tipo lanzallamas. Sergio y yo nos apresuramos corriendo para abrir la puerta y sacar a la señora. En realidad la puerta no estaba trabada, así que la abrimos fácilmente. Doña Pera salió muy tranquila. Me tomó de la mano y me acercó con mi familia. Y sin titubear nos dijo muy determinada: hay muchas cosas que podemos intentar hacer aquí, pero, aunque seguro no es lo que ustedes quieren escuchar, lo primero que deben hacer es irse. En ese momento la señora se desplomó como si el aire le faltara. La levanté y solamente pidió un vaso de agua. Todos nos quedamos impactados por lo ocurrido, excepto mi abuelo. Él estaba más bien enojado, diciendo que la señora era una charlatana, que seguramente quería sacarnos de la casa para robarnos y muchas cosas más que no alcanzaba a entender mientras él daba vueltas en el patio. Yo me acerqué y le dije que si no estaba dispuesto a probar opciones para deshacerse de eso, por favor nos dejara solos. Mi abuelo, muy molesto, salió de la casa, azotando el zaguán y empezó a caminar. No sé a dónde habrá ido, pero seguramente a la tienda, tal vez, donde acostumbraba a quedarse a platicar con el tendero. Doña Pera empezó a hablar. A veces, estas cosas no las entendemos. Y la realidad es que no tenemos que hacerlo. Es nuestra naturaleza querer creer que todo tiene una razón, un porqué. Sin embargo, no siempre es así. A veces, estas cosas llegan sin explicación, sin que alguien las haya invocado o invitado. Solo aparecen y encuentran una forma de alimentarse de nuestras tristezas, miedos, soledades, y se afianzan a las personas o lugares como si fueran de su propiedad. Lo que hoy habita aquí es algo así, pero muy fuerte. Seguramente súper fortalecido por la gran pena que significa la pérdida de un miembro de la familia. Doña Pera nos explicó que, por lo que ella podía sentir, esa presencia se había afianzado a nuestra casa y no había una forma fácil de expulsarla de ahí. Así que nos dijo que, a su entender, lo mejor era que nos fuéramos. Que durante un año rentáramos otra casa o viviéramos con algún familiar. Y cada 15 días, ella necesitaría que yo regresara a esa casa con ella para hacer rituales de expulsión, que esperaba poco a poco debilitaran esa presencia, que no tendría emociones humanas entonces de las cuales alimentarse en aquel espacio abandonado. Mi tía, mi prima, mi abuela y yo nos volteamos a ver y supimos que tendríamos que hacer eso. Sentí la mano de Sergio dándome palmadas de consuelo en la espalda
y le dijimos a la señora que sí, que eso haríamos y a través de Sergio le avisaríamos cuándo podía empezar los rituales. Cuando Sergio y la señora se fueron, mi abuela nos pidió que lo tomáramos con calma porque aún había que convencer a mi abuelo, quien estaba muy reacio a hacer algo, a pesar de que, según ella, mi abuelo también había visto muchas cosas, aunque no quiso entrar en detalles. Nosotros dijimos que sí. Sin embargo, a partir de ahí, las noches se volvieron insoportables. Los eventos aumentaron mucho, como si aquella presencia se hubiera molestado. Se escuchaban claros pasos en la cocina o el patio, como si alguien caminara dando pasos muy fuertes. Yo a veces escuchaba como si golpearan la pared de mi cuarto desde el cuarto de mi mamá, o como si se cayeran cosas en su habitación. Pero al entrar, todo estaba normal. Conforme pasaron los días, todos estábamos muy tensos por lo que ocurría. Sin embargo, mi abuelo, al que ya le habíamos planteado la idea de irnos, no quería dejar la casa. Nos dijo que si queríamos nos fuéramos todos, pero que él nunca iba a abandonar su patrimonio y al parecer no había poder humano que lo hiciera cambiar de opinión. Ya habían pasado casi 3 meses desde que nos visitó doña Pera. Y aquel día, platicábamos Sergio y yo. Él me contaba cosas graciosas de su trabajo y tomábamos un refresco sentados en la banqueta, cuando escuchamos gritar a mi abuela. Rápidamente entramos a la casa y solo vimos a mi tía y mi abuela en el patio abrazadas, mientras la puerta de la casa se azotaba ante nuestras miradas. La cara de Sergio era de no poderlo creer. Aquella puerta estaba aleteando por sí sola. Hijo, estábamos en la sala y la vimos adentro, en la cocina, viéndonos fijamente, me dijo mi abuela. Cuando aquella manifestación se detuvo, entramos y empezamos a echar ropa y artículos personales en maletas. Sabíamos que teníamos que irnos. Diego nos dijo que nos quedáramos esa noche en su casa, pero desde la visita de la mamá de su amiga habíamos arreglado irnos a casa de unos tíos, que en su terreno habían fincado 2 casas pequeñas para sus hijos, pero uno de ellos se había ido a Estados Unidos y esa construcción estaba desocupada. Cuando estábamos terminando, mi abuelo llegó y mi abuela le dijo desesperada que ya no podían seguir ahí. Mi abuelo contestó que él no se iba a ir y entre gritos y lágrimas, mi abuela le suplicaba que se fueran. Vi cómo unas lágrimas empezaron a rodar por las mejillas de mi abuelo. Y ahí lo entendí. No era simplemente terquedad de su parte. Era la reacción de alguien que veía cómo le estaban arrancando el patrimonio por el cual había trabajado toda la vida. Me acerqué a abrazarlo y le dije que nos fuéramos, por favor. Que volveríamos. Cruzamos a la casa de Sergio y allí esperamos a que Carla, que había ido a casa de una amiga, se reuniera con nosotros para irnos. Cuando llegó, pedimos un par de taxis. Partimos, llenos de miedo y de tristeza. Sé que la señora que nos ayudó dijo que esas cosas a veces llegan a estos lugares sin que algo los provoque y no salen de ahí, que se afianzan fuertemente a estructuras o personas. Yo espero que no se equivoque con que esta presencia estaba afianzada a esa casa. En estos días, he podido escuchar en algunos lugares esas macabras risas que oí por primera vez
en aquella iglesia, caminando a casa. Las he atribuido a que estoy muy nervioso porque hoy, a las 5 de la tarde, debo regresar a casa de mis abuelos para el primer ritual. Sergio me ha dicho que desde el pasillo en la planta alta de su casa, por las noches, casi podría asegurar haber visto a esa señora pasar por el patio, al menos unas 4 o 5 veces, y que puede ver la puerta, a veces abierta. Yo no sé qué va a pasar, pero espero que en un año pueda decirles que volvimos todos con bien.